La realidad que enfrentan millones de jubilados que dependen del seguro social en los Estados Unidos es algo preocupante y es desafiante. Según los últimos informes por parte del FBI, las estafas dirigidas a adultos mayores, a jubilados, han ocasionado pérdidas significativas. Tan solo en el año 2023 superaron los 3.400 millones de dólares. Increíblemente, una cifra alarmante, lo cual pone de manifiesto la vulnerabilidad que tiene la población ante los engaños que pueden dejarlos sin los ahorros de toda una vida. Pero no solo esto, el factor de la pobreza también es una realidad para muchos jubilados, quienes enfrentan dificultades para llegar a fin de mes con ingresos limitados que reciben del Seguro Social. Esta combinación de estafas y de la lucha contra la pobreza, este es el desafío adicional para aquellos que dependen de los beneficios para su sustento diario. Sin duda, pues es fundamental tomar medidas para proteger a los jubilados de estas estafas. Es importante proporcionarles un apoyo necesario, algo que pueda garantizar que vivan con dignidad durante sus años dorados. Las pérdidas por estafas contra este segmento de la población, los jubilados, aumentaron el 11% el año pasado respecto al año anterior, de acuerdo con estos informes. Las autoridades advierten que esto va a un aumento de tácticas de cómo enviar a mensajeros en persona a las casas de estas víctimas para colectar dinero en efectivo o otras pertenencias. El FBI no fue el único que alertó sobre este flagelo. Las autoridades también advirtieron sobre posibles estafas por medio del Seguro Social, más que todo dirigido a personas desprevenidas. Kentia Torres, portavoz de la Oficina del Seguro Social, destacó esta inquietante tendencia y hizo un llamado para estar más atentos. El engaño suele consistir en imitaciones de solicitudes legítimas, lo cual hace que cada vez sea más difícil para las personas identificar las interacciones fraudulentas de las auténticas. Los estafadores pueden usar mensajes de texto, llamar por teléfono, enviar cartas por correo o hasta hacerse pasar por un agente de la Administración del Seguro Social. Pues la portavoz hizo hincapié en la importancia de confirmar la identidad de cualquier persona que te llame, que te envíe correos electrónicos o mensajeros antes de revelar información importante. También se recomendó que se trate de las comunicaciones no solicitadas con alto grado de escepticismo, en particular las que ofrecen recompensas inesperadas. Se aconseja a todo el mundo que evite compartir información personal por teléfono, por mensajes, por correos electrónicos, a menos que se verifique la autenticidad de esta solicitud. Es un paso vital en el entorno actual, en el cual los datos personales son muy valiosos. En un último diálogo con David Parra, un experto en la temática de adultos mayores y de seguro social, una organización que, entre varias otras cosas, ayuda a combatir el fraude contra jubilados y personas mayores, afirmó que llevan varios años combatiendo este problema y que creen que lo más importante de todo es capacitarse, informarse, pues mientras más sepan del tema, mucho mejor será esto. El objetivo es simple: engañar y obtener datos de las víctimas para concretar la estafa. El Seguro Social puede dar un aumento, pero eso se anuncia a finales del año y se cobra al principio del siguiente. A medio camino del año se puede garantizar que el Seguro Social no funciona así. Si usted ve este tipo de anuncios que le dicen que le van a aumentar sus ingresos mediante documentos, solicitudes, es falso. Es allí cuando las personas ya comprenden ciertos conceptos básicos y con esto se va a librar de muchas cosas. Este experto aseguró que las estafas casi siempre llegan por teléfono o por correo electrónico. También existen mensajes de texto, pues allí es donde hay que atajar, hay que bloquear, hay que poner filtros. Hay que enseñarle a las personas mayores que cuando suena el teléfono debe estar con la guardia alta
y escuchar con atención. También se instó a las potenciales víctimas a no dejarse intimidar con amenazas y, si no están seguros, tratar de mostrar calma, no dar datos personales. Hay que continuar educando porque esto no es solo por hoy, es también por el futuro. Más que todo ahora que tenemos la inteligencia artificial, se van a presentar nuevas estafas. Son criminales que se quedan con miles de millones de dólares. Toca dar batalla, no bajar la guardia. En este informe que anunció el FBI, afirmó que recibió más de 100.000 denuncias de estafas contra personas mayores de 60 años el año pasado, y cerca de 6.000 de esas personas perdieron más de $100.000. Grandes cifras. Este fenómeno creció tras un pronunciado aumento de desfalcos contra los ancianos durante los 2 años siguientes a la pandemia, cuando la gente no podía salir de casa y caía más fácilmente siendo víctimas de estos estafadores por teléfono. Según el FBI, el tipo más común de estafa denunciada el año pasado entre las personas de edad avanzada era de gente que se hacía pasar por personal de soporte técnico o de atención telefónica al cliente. Los criminales se hacen pasar por funcionarios tecnológicos, bancarios, gubernamentales o de la misma administración del Seguro Social. Convencen a las víctimas de que puede ser un hacker extranjero infiltró sus cuentas o de que tienen que mover su dinero a otra cuenta, la cual los estafadores controlan a escondidas. Y es que en este sentido se ha detectado que entre mayo y diciembre de 2023 aumentó una estafa en la cual los mensajeros van hasta en persona y colectan dinero de víctimas a las cuales convencen de que sus cuentas han sido hackeadas. Dentro del top 10 de estados donde más hubo denuncias de este tipo de estafas contra adultos mayores, tenemos a California, a Florida, a Texas, Arizona, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Colorado, Illinois y Washington, los cuales prácticamente son los estados más vulnerables en estos momentos. Como mencionamos al inicio del video, el tema de las estafas no son el único factor. La pobreza, el otro desafío para millones de jubilados. La Administración del Seguro Social anunció hace algunas semanas un aumento de prestaciones para los jubilados que tengan al menos 67 años. El organismo fijó la nueva prestación mensual en una media de unos $1.907, lo cual supone un aumento de $61 respecto a los $1.845 del año anterior. Los datos de la Administración del Seguro Social revelan que casi 67 millones de personas son beneficiarias del Seguro Social y viven en prácticamente pobreza. Este ajuste, como bien sabemos, es parte del esfuerzo continuo de la Administración del Seguro Social por alinear las prestaciones con el costo de vida y la situación económica, con el objetivo de que los jubilados puedan mantener su poder adquisitivo. Pero la pregunta aquí es, ¿esto alcanza para algo? Muchas personas tienen una perspectiva equivocada en cuanto al Seguro Social, porque de alguna manera se piensa que el Seguro Social va a aportar el suficiente dinero para vivir en la jubilación. En ese sentido, se afirmó que cuando se creó la ley del Seguro Social en el año 1935, la idea no era esa, no era que usted viva solo del Seguro Social, sino que ésta cubra un 30% de lo necesario para vivir. Y es que aquí es donde entran otros mecanismos para poder complementarlo. Hay planes de inversión para la jubilación. Hay empresas que podrían ofrecerles pensiones, negocios, inversiones, bienes y raíces. La idea simplemente es que el Seguro Social va a ofrecerle alrededor de 1/3 de lo que usted necesita.